Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Procedimiento para viajar con menores de edad en esta temporada de vacaciones. Primer piloto arubiano arriba a nuestra isla con American Airlines. Nuevo feminicidio se registró en Colombia. Al menos 16 personas han fallecido por la inclemencia del clima en el Ecuador. Una joven se pintó sola el cabello y todo salió mal. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con información importante por parte del Departamento de Inmigración, quienes han indicado, como sabemos, estamos a puertas de lo que es esta temporada de vacaciones, deben tener en cuenta la recomendación si van a estar viajando con menores de edad, y esto para tener los documentos necesarios. Recientemente, el director de Migración Aruba, el señor Andrew Hu, dio una conferencia de prensa en donde estuvo hablando sobre el procedimiento para viajar con menores de edad. Como ya se conoce, hay diferentes requisitos para poder viajar con ellos, pues se delineó esto viendo que las vacaciones ya se encuentran muy próximas. Cada año, Migración Aruba confronta diferentes casos en donde los mayores, por algún motivo, no tienen los documentos necesarios para viajar con los menores de edad. Es por eso que desde 2 años atrás, el formulario de permiso está obtenible en la página del gobierno www.gobierno.aw, y de esta manera la comunidad puede descargarlo fácilmente al momento de viajar. Según el director de Migración Aruba, también es importante el procedimiento porque Aruba cumple con las reglas internacionales en contra del tráfico de personas. Cada persona que desee viajar con un menor de edad, sea por cualquier motivo, vacaciones, viaje de colegio, viaje de deporte, deberá llenar un formulario conocido como permiso para viajar con un menor. Una vez que descarguen el formulario, lo deberán llenar completamente y adjuntar los siguientes documentos: copia del pasaporte de quien está dando el permiso, es decir, el padre o la persona que es el garante, copia de pasaporte del acompañante, copia de pasaporte de menor de edad, si es aplicable, copia de permiso válido, si es aplicable también una copia de una persona que se registró conocido como un Hezaj, y la copia del pasaje de regreso. Aparte de eso, es posible entregar también para los menores de edad, sin embargo no es necesario si cumplen con los requisitos mencionados. También es necesario llevar el formulario y los documentos a la oficina principal de inmigración para hacer el control y también para el sello. Inmigración Aruba hace una apelación a cada persona, a cada padre de familia que desea viajar con un menor de edad, para que tengan en cuenta este proceso y para que de esta temporada, que sabemos que son de vacaciones, no surja cualquier problema. Cambiando de tema, esta semana vivimos un momento muy especial porque por primera vez arribó a nuestra isla un piloto local arubiano, como decimos acá, yuditera, junto a la aerolínea American Airlines. Junto a su familia estuvimos allí en el VIP Room del aeropuerto de Aruba. Sí, hoy es un día muy emocional. Soy muy contento del vuelo que ya acabo de decir, de Charlotte hasta Aruba, vuelo 874 de American Airlines. Fue un día muy inesperado porque el schedule originalmente yo necesito que hacer un vuelo de Charlotte hasta Barbados, pero última hora se cambió para, ok, te va para Aruba. Entonces, un lágrima muchísimo alto para un vuelo tan especial para mí hoy, para hacer un vuelo que desde fuera un niño pequeño estaba soñando por un momento así. Un vuelo que, no solamente este vuelo, pero cualquier vuelo que yo hace en diferentes países, yo tengo el pueblo de Aruba en mi corazón para explicar a toda la gente, hey, ¿dónde está Aruba? Los gentes de Aruba, que son muy amables, muy alegres. Entonces es algo que es muy importante para mí, para informar a esta gente en el exterior.
Sí, para el aeropuerto estamos muy orgullosos de este momento. Como sabemos, el American Airlines es uno de nuestros partners más grandes del aeropuerto y de Aruba. Y estamos muy orgullosos hoy para ver a FNI como un local, un arubiano que estudió para ser piloto, para hoy por primera vez, para venir a Aruba a visitarnos y para hoy tener toda la familia aquí, también la familia de American Airlines, para hacer una recepción así de caluroso, para darlo bienvenido. Era un momento grandísimo para nosotros también. Somos muy orgullosos y es un día muy emocionante para nosotros, toda la familia. Otro que estaba trabajando salieron corriendo de trabajo, pide libre, porque ese momento pasa una vez solo. Quizás luego va a llegar a Aruba otra vez, pero el primera vez es solo pasa una vez. Y para Anthony, para nosotros, estamos juntos aquí otra vez después de un día histórico, es algo muy, muy, muy emocionante. Cambiando de tema, este próximo lunes la organización AWA estará haciendo una semana de castración y esterilización para todos los perritos y gaticos en el área de Cerro Patrici, para que todas las personas que viven en este lugar, en las casas del pueblo y que no tienen los fondos suficientes para poder hacer estas esterilizaciones, pueden aprovechar de esta jornada. Este mes de junio, AWA, Animal Welfare Alliance Aruba, se enfocará una vez más en las casas del pueblo en Cerro Patrici. AWA ayudará a las familias en Cerro Patrici a esterilizar y castrar sus mascoticas, en este caso gatos y perros, en el caso que ellos no tengan los fondos necesarios para poderlo pagar. De esta manera, AWA ayuda a reducir el crecimiento de la población de perros y gatos en nuestra isla. Esta organización aporta para poder cambiar la situación en Aruba, para lo que tratan nuestros animales y su futuro. Por ese motivo, si usted que vive en una casa del pueblo en el área de Cerro Patrici y desea recibir la ayuda para poder operar a su perro o a su gato, de esta manera lo va a poder recibir toda la información. Si tiene cualquier pregunta, al 592-9777. Recuerden que en esta oportunidad solamente es para el barrio de Cerro Patrici. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable feminicidio que se volvió a registrar en Colombia. En esta oportunidad es el caso de Lina, donde se encontraba en su puesto de trabajo. Allí su expareja llegó y le disparó por 6 oportunidades. Afortunadamente ella salió viva de esta situación. Cuenta su historia y lo peor fue que ella ya había pedido ayuda al Estado. El agresor de Lina Suárez llegó a esta salsamentaria hacia las 7 de la noche con un arma de fuego. Le apuntó a pesar de que la mujer estaba con 2 compañeros que intentaron persuadir al criminal para que no le disparara. A Lina también se le ve intentando tranquilizar a su expareja, pero esta decide, a sangre fría, dispararle en varias oportunidades. Entonces yo le decía qué estaba haciendo. Entonces yo estaba con un compañero y él le decía, piensa en los hijos de ella, pero pues a él no le importó. Y entonces me dijo, tome por perra, y llegó y me dio 6 tiros. Uno de los trabajadores trata de detenerlo y de tomarlo por la mano con la que empuña el revólver. Sin embargo, el hombre no lo permite. Luego los dos salen del establecimiento y allí la comunidad lo detiene e intentan lincharlo. Él me pateaba y me decía, muérase para irme. Y pues yo seguía luchando por mi vida. Entonces a mí me tocó cerrar mis ojos y como por un momento dejar de respirar. Cuando él ve que pues como que yo ya quedé quieta y no hacía nada, entonces en ese momento él se va. En su relato, lo más difícil para ella fue la ayuda que pidió en varias oportunidades para tener protección ante las amenazas que estaba recibiendo. Yo me acerqué a la comisaría de familia, después me dijeron que tenía que ir a la casa de justicia. Allá me dieron un papel donde me decían que él no se podía acercar a mí, ni hacer llamadas, ni mensajes, nada. Entonces a él le llegó también la carta. También me dijeron que por parte de la policía ellos iban a hacer rondas diarias por mi protección, pero aún así a él no le importó y él seguía, me enviaba mensajes, yo lo bloqueaba. Y aparte de esta situación tan dramática que está viviendo Lina, siguió recibiendo amenazas al parecer y según ella de su excompañero sentimental, que se encuentra detenido en una estación de policía de Suba.
Y vean este episodio que ocurrió en el Perú, como un ladrón entró a una tienda a robar y allí se le cayó la puerta de vidrio. A pesar de que lo golpeó, sin embargo, este delincuente volvió y se alcanzó a robar miles de soles. Según lo que indicaron, esta persona es reincidente y ya en ocasiones anteriores había también ingresado a robar. No es un cliente ni mucho menos el dueño de este local comercial. Es un delincuente que en su intento de romper las puertas de este negocio quedó en medio de los vidrios rotos luego de que la mampara le cayera encima. Pero esto no fue impedimento para su accionar delictivo, pues minutos después regresó al negocio para llevarse 2.500 soles de la caja. Este sujeto, yo quiero precisar que es un prontuariado, delincuente que comete ilícitos penales en forma permanente. Acá, en el distrito de Barranco tenemos un registro de 8 intervenciones por hurto y hurto agravado. El robo ocurrió en Barranco. Los movimientos de este ladrón quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la central de monitoreo. En estas imágenes se observa claramente al sujeto, incluso bailando, festejando el robo que había cometido horas antes. También ha delinquido en Pisco, ha delinquido en Chincha, en la jurisdicción de Chorrillos. Nos preguntamos, ¿qué hace este sujeto que delinque tanto en las calles? Cuando debe estar preso. Cuando debe estar preso. El festejo no le duraría por mucho tiempo. Agentes de Serenazgo lograron su intervención. ¿Pero por qué lo ha roto entonces? Que se fije la cámara y yo siempre creo. El detenido fue llevado a la comisaría del sector, donde se realizarán las investigaciones para evitar que este delincuente con amplio historial delictivo regrese a las calles. Cambiando de tema, en estos momentos Latinoamérica está viviendo por momentos fuertes por culpa de las lluvias que han generado desborde de los ríos y también inundaciones. Vamos a empezar en Honduras, en donde cerca de 1.600 personas se han visto damnificadas por las fuertes lluvias que han ocasionado los desbordamientos de los ríos, y esto también está dificultando el diario vivir. El panorama es desolador. El daño que las lluvias y el caudal del río Huascorán y sus vertientes provocan en las comunidades de Nacaome Valle mantienen a las personas de estas zonas en zozobra. 16 comunidades y al menos 1.600 personas han sido afectadas. Una muestra de la dramática situación se encuentra en Playa Grande, donde pobladores claman por ayuda humanitaria, ya que alrededor de 30 familias han sido evacuadas y la inundación los tomó desprevenidos y perdieron la mayoría de sus pertenencias. Nosotros queremos que nos ayuden con viviendas en esta comunidad, porque varios compañeros hasta las perdieron. Otros, al no tener la posibilidad de mover sus bienes, permanecen en la zona del desastre para cuidar lo poco que les quedó y que esperan ayuda de buenos samaritanos para poder levantarse, pero están conscientes que en cualquier momento el río volverá a desbordarse. Necesitamos que los ayude, estamos demasiado golpeados nosotros, ¿para qué? Algunos permanecen en albergues. A pesar de todo lo que les ha sucedido, agradecen a Dios el poder estar con vida hoy. Esperanza mía de que esto pase y seguir adelante. Las ayudas humanitarias por parte del gobierno ya han llegado a esta zona. Y es que este panorama también se está viviendo en Ecuador, especialmente en el área de Los Baños, en donde cerca de 16 personas ya han fallecido a causa de estos vendavales, a causa también de los desbordes y también la situación dramática que se sigue presentando en las vías. 48 horas después de los más fuertes eventos, funcionarios del gobierno ecuatoriano continúan evaluando los daños causados en 13 provincias a causa de las lluvias. Los mayores efectos se produjeron en la turística ciudad de Baños, localizada en el centro del país a unos 175 kilómetros de Quito. Allí se produjeron múltiples deslaves y derrumbes que causaron 12 decesos según la Secretaría de Riesgos. Estamos buscando a seres humanos que, al decir de las familias, podrían estar dentro de todas estas estructuras de roca y de lodo que han caído desde las diferentes montañas en la vía Baños-Cúcuta. Desde el aire se aprecian los principales efectos causados por los derrumbes en pequeñas poblaciones campesinas situadas cerca de Baños, que quedaron aisladas desde el fin de semana. Está los compañeros del GOE realizando el rescate de tanto de heridos como de fallecidos. Están realizando las evacuaciones correspondientes
Tenemos también el servicio aeropolicial activado, quien está realizando los sobrevuelos. En las últimas horas se multiplicó la presencia de rescatistas y funcionarios del gobierno central y gobiernos locales, que buscan no solo a los desaparecidos, sino también despejar la vía Baños-Puyo, que comunica las regiones interandina y amazónica y que fue declarada en emergencia. Y esta es una noticia que estaban esperando muchas personas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio también vía libre y luz verde a lo que trata la unión familiar entre personas americanas que están casadas hace más de 10 años con personas indocumentadas, y esto, la intención es continuar con la familia unida. El informe es de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el Departamento de Seguridad Nacional tomará medidas para garantizar que los esposos e hijos de indocumentados de estadounidenses puedan solicitar la residencia permanente sin salir del país. Me niego a creer que para asegurar nuestra frontera tengamos que dejar de ser estadounidenses. Durante generaciones hemos sido renovados y revitalizados por el talento, las habilidades, el trabajo duro, el coraje y la determinación de los inmigrantes que llegan a nuestro país. Los inmigrantes que cruzan sin documentos migratorios y se casan con un estadounidense pueden solicitar un ajuste de estatus, pero para esto deben salir de Estados Unidos y terminar el trámite en su país de origen. Con esas acciones, funcionarios de la administración Biden afirman que se promueve la unidad familiar y se fortalece la economía. Se espera que esta acción proteja aproximadamente 500.000 de cónyuges de estadounidenses y aproximadamente 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años, según anunciaron los funcionarios. Los cimientos son claves, son 10 años casados con ciudadanos y el matrimonio tiene que ser antes de la fecha designada. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros requerimientos como, por ejemplo, buena conducta moral, que no haya crímenes. Esto es usualmente lo que pasa en casos humanitarios. La orden también facilitará el proceso de visa para graduados universitarios en Estados Unidos, incluidos los beneficiarios del programa DACA que hayan obtenido un título en una institución de educación superior estadounidense acreditada. Ellos podrán solicitar visas de trabajo y abrir un camino a la residencia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ejercitarse es beneficioso para el cerebro según muchos estudios. Estos fueron los resultados de la Copa América del día de ayer. Conservando isla con tecnología, Separ innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Like many women over 40, I'm starting to get more dark spots. That's crazy. New Bright Reveal Dark Spot Routine by L'Oréal Paris. Step 1. Fade the look of all types of dark spots. Step 2. Protect paired together. Dark spots less visible in just 1 week. New Bright Reveal Niacinamide Serum and Daily SPF 50. We're worth it. Atenção! Aqui com o Gotito. Vou querer usar conta para água e produzir corrente? Ou com água da chega até na Bocrante? Visita a Webso Open Dag já domingo 23 de junho. Webso Team Dinâmico lo explica e demonstra e por subir bus para mini tour de planta. Bar e cozinha da demanda de organização social. Bini una mini tour na Webso Open Dag 23 de junho de 9 horas para 2 horas. Yeah!
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que ejercitarnos y mantener un estilo de vida saludable nos ayuda a vernos bien, a mantenernos bien. Pero según diferentes estudios también esto ayuda a nuestra parte cerebral, y esto no solamente porque nos mantiene activos, pero también porque también estamos soltando muchas feromonas. Sin embargo, para ampliarnos más la información, hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. A medida que envejecemos, el cerebro pasa por procesos naturales de pérdida de peso y neuronas o atrofia. Después de los 40 años, cambia la vascularización, su tamaño y los procesos cognitivos. El cerebro pierde cada 10 años el 5% de su volumen y comienza a deteriorarse. La edad es un factor que no podemos combatir y es un factor que causa degeneración de los neuronas y del cerebro. Pero hay otros factores, el alcohol, el fumar, el ambiente, hasta accidentes, ¿verdad? O mala circulación que produce mala oxigenación puede causar un mayor deterioro. Pero si nosotros podemos controlar y evitar esos factores que deterioran y permitimos que sea la edad sola el que contribuye a ese deterioro, el ejercicio, a través de las nuevas investigaciones y la atención que se le está dando, aparentemente protege y disminuye ese deterioro. Varias investigaciones al respecto han demostrado el impacto de la actividad física, añadiendo salud y combatiendo las enfermedades en el caso del cerebro. El ejercicio estimula los procesos cognitivos, el humor y reduce las enfermedades neurodegenerativas. El ejercicio, cuando se practica de manera regular, produce unos químicos, al igual que inhibe unos factores del sistema inmunológico que permiten dos efectos sumamente importantes. Un efecto neurogénico, que quiere decir que permite que las neuronas, que son aquellas moléculas que nos ayudan a transportar los mensajes en el cerebro, se mantengan jóvenes. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y el día de hoy empezamos oficialmente con todos los resúmenes de lo que ha sido la Copa América 2024. El día de ayer con la gran presentación entre la selección de Argentina y Canadá. Ellos estuvieron abriendo la Copa América. Recuerden que esta sección es patrocinada por Cerveza Chill. La selección argentina superó 2-0 a su similar Canadá en la noche del pasado jueves en el partido inaugural de la Copa América que se juega por estos días en los Estados Unidos. El primer gol del compromiso fue convertido por Julián Álvarez, quien tuvo la puntería afinada en el cuadro que dirige Lionel Scaloni, esto al minuto 49. Y ya en el cierre del juego, al que apareció para darle la tranquilidad al albiceleste, fue Lautaro Martínez, que definió bien después de haber recibido una habilitación perfecta de Lionel Messi. Los canadienses no fueron presa fácil para los vigentes campeones de la Copa América y lucharon, corrieron, trabajaron en la zona media y tuvieron al arquero a su principal figura. Argentina, que tuvo un segundo mejor tiempo en el imponente escenario deportivo de la ciudad de Atlanta, tuvo el control de la pelota y llegó con riesgo en varias oportunidades, mientras que desde las tribunas sus miles de seguidores avivaron de principio a fin. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Loto cambiando vidas llega con su tremendo acumulado de Loto 5 que quedó en 925.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana sábado 22 de junio, el jackpot del Loto 5 quedó en 925.000 florines y con solamente 4 florecitos tendrán la posibilidad de ganar este tremendo acumulado. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego.
esta hora llega en nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo un joven argentino que vive en los Estados Unidos muestra el sistema tan tecnológico que tienen los buses para poder subir las bicicletas y de esta forma llegar a su destino. Bruno es un argentino que reside en California y se volvió viral en TikTok al mostrar un interesante servicio de transporte público en Los Ángeles. En un video que rápidamente obtuvo miles de reproducciones, el joven reveló que los colectivos de la ciudad permiten a los pasajeros llevar sus bicicletas en la parte delantera del vehículo, una práctica poco conocida en esta área del planeta. Aquí, subir al colectivo con la bicicleta está prohibido, por lo que esta facilidad en Los Ángeles resultó sorprendente para Bruno. Te ahorrarás pedalear tanto, comentó en el video, destacando la conveniencia del servicio en un día de calor o hacer un largo tramo. Bruno explicó que el procedimiento es sencillo, pero requiere algunos pasos. Primero, se debe informar al conductor sobre la intención de colocar la bicicleta. Luego, hay que desplegar una plataforma en la parte frontal del bus, asegurar la bicicleta con un cinturón. Es algo rápido, pero sin embargo es importante hacerlo. Al llegar al destino, el ciclista debe bajar por la parte delantera del autobús para notificarle al conductor que retirará la bicicleta. Este video ha generado todo un sinfín de comentarios. Y si hablamos de historias que se viralizan, una joven estuvo visitando Ámsterdam, Holanda, y se llevó una grata sorpresa. Entró a una tienda en donde absolutamente todo lo que vendían eran patitos de hule. Una mujer que fue de viaje a Holanda se sorprendió al entrar a una tienda y encontrar no solamente algo curioso mientras paseaba por las calles de Ámsterdam. Georgie se dedicaba a compartir en sus redes sociales cada parte del mundo que visita y sus experiencias. En este video que lo publicó, indicó: miren esta tienda, solo vende patitos. Había una gran variedad del mismo juguete, pero con diferentes estilos. Tienen todo lo que te puedas imaginar. El local tenía a la vista patos de Star Wars, con disfraces de otros animales de granja, uno gigante de tiburón y hasta vendían unos sobre ruedas, simulando que estaba en una carrera de autos. Sin embargo, algo que notó la mujer es que no comercializaban el que se pone en la cabeza, lo que se hizo muy viral entre los influencers. La publicación tuvo miles de reproducciones y muchos me gusta. Además, la gente dejó su opinión en los comentarios, hablando de estos patitos de hule. Y todo porque hoy es viernes, casi fin de semana. Lo dejamos con esta joven que se tinturó sola el cabello y terminó todo mal. Lo peor fue cuando la fueron a visitar sus amigas. Una joven quiso teñirse sin recibir ayuda, pero todo terminó de la peor manera. Valentina tomó la pintura, preparó la mezcla y empezó el proceso. Sin embargo, se excedió con la cantidad de color y terminó con toda la cara pintada. El video se hizo viral. A través de la cuenta compartió la insólita grabación. La usuaria se grabó desde el baño y se podía ver que no solo había teñido su pelo, también su rostro de color violeta. Se me fue de las manos la situación y todavía no me salió toda la tintura. Allí también se puede ver unos minutos y mostró el resultado final. Sus amigas llegaron a la casa después de comprar y su reacción al verla fue desopilante. Ambas quedaron boquiabiertas al ver la situación y se rieron. Eso pasa por dejarme sola e irse a comprar, reprochó la joven. La publicación llegó a los 22 millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que nos siguen en redes sociales, en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen como siempre acá en Telearuba con la mejor programación y sobre todo con la Copa América. Que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión.